En medio de la oscuridad, despertó una conciencia incapaz de recordar quién o qué era. Abrir los ojos, respirar y usar la garganta le resultaba tan extraño como controlar una marioneta mal construida. Apenas intentaba comprender su nuevo cuerpo cuando una criatura de piel y cabello blancos lo vio y gritó: ¡Demonio! El llamado atrajo a más presencias hostiles y, como todavía no podía correr erguido, apoyó las manos en el suelo y huyó por puro instinto. Cuando por fin dejó atrás a sus perseguidores y salió de las instalaciones, consiguió lanzar un rugido lleno de rabia y siguió corriendo hacia la noche, rechazado por un mundo que acababa de conocer. Un chico y una chica habían abandonado el escenario, pero el telón todavía no caía. Quienes permanecían debían continuar viviendo. Esta es la historia de los que quedan. Después del incidente de Corna di Luce, fuegos artificiales y pétalos cubrieron la capital mientras la multitud vitoreaba a Tiat. Para el mundo, ella era la espada alada, la heroína que había derrotado al responsable de la tragedia de Elpis, de la caída de dos islas y de la amenaza contra todo el continente flotante. Tras recibir medallas y reconocimientos en una ceremonia, Tiat se refugió en una sala del ayuntamiento donde se encontró con Faye, Lemskin y Kajera. Ahí se encontró con los distintos periódicos existentes en Regul Ale y comprobó que todos hablaban de Fyodor como el gran demonio de la historia y de ella como la salvadora. El plan de Fyodor había funcionado. Había destruido el sistema que mantenía ocultas a las hadas soldado. El mundo ahora conocía su existencia. Ya no podrían ser tratadas únicamente como armas secretas, y las niñas del almacén de hadas recibirían los ajustes que necesitaran. Al comprenderlo, Tiat no sabía si agradecerle o disculparse. Seguía enfadada y confundida porque la había traicionado, pero protegido al mismo tiempo. Aún así, deseaba verlo una vez más, aunque creyera que ya era imposible. Hannibal y Colon descendieron sobre la isla número 39, ya completamente devorada por el cristal negro y púrpura del Croyans. Portaban armaduras y zapatos de piedra que evitaron que fueran absorbidas, así que la primera fase de la operación funcionó. Sin embargo, la isla número 39 se acercaba cada vez más a la 38 y debían actuar antes de que también fuera asimilada por la bestia. Mientras Colon recogía muestras del Croyans, Hannibal se alejó para que no la viera. Entonces se quitó un guante y tocó el cristal negro con la mano. Como todas las hadas, había nacido vacía, pero sus hermanas le enseñaron a reír, jugar y ser feliz. Pero de ellas también aprendió que todo podía desaparecer. La muerte de Valesi durante un entrenamiento le mostró que la tristeza era la prueba de que alguna vez había sido feliz. Por eso, su filosofía ahora era que, más que evitar el final, quería vivir de una forma que le permitiera aceptarlo sin remordimientos. Ambas chicas regresaron y en la enfermería comprobaron que no había sufrido heridas ni fue asimilada. Hannibal les confesó que antes del contacto había usado venenum para protegerse. Colon se enfureció por el riesgo, pero Hannibal no se disculpó. Si el experimento producía información útil, estaba dispuesta a repetirlo. La discusión quedó abruptamente interrumpida por una alarma. El Ágata Negra había cobrado vida y escapado a cuatro patas del almacén clasificado. Al escuchar la noticia, Aisia inclinó la cabeza, sonrió de manera sombría y estalló emocionalmente. Hannibal quedó sorprendida. Era la primera vez que la veía expresar sin reservas lo que sentía. Después del incidente, Aisia llamó a Hannibal y Colon. 2 días habían tardado en llegar las noticias de Corna di Luce. Después de escucharlas, Colon no comprendía cómo Hannibal podía mostrarse tan serena ante la muerte de Lakish. Pero ella le recordó que las cuatro habían aceptado arriesgar sus vidas para abrirle un futuro a las niñas.
Si una moría en el camino, no podían fingir que nunca contemplaron esa posibilidad. Sin embargo, ahora envidiaba más a Tiat. Su hermana siempre había deseado un futuro y podía decir en voz alta cómo quería vivir. Para Pannival, esa fuerza era más hermosa que cualquier talento de combate. Aisa les explicó que con ese suceso habían ganado la batalla por demostrar el valor de las hadas más allá de abrir la puerta de hadas. Ya no estaban obligadas a continuar la misión y podían volver a casa si querían. Pero Pannival y Colon decidieron quedarse hasta el final. Al terminar, Colon pidió estar sola para poder llorar la pérdida de su hermana. Pannival entonces regresó a su habitación, se recostó y pensó en Fyodor, en su forma torpe pero sincera de mirarlas, no como armas, niñas o monstruos, sino como iguales. Eso le había gustado de él. Murmuró que debió haberle robado un beso y lloró hasta quedarse dormida. Al despertar ya era de noche. Descubrió que Riel había vuelto a escaparse. Últimamente le gustaba hacerlo. Salió a buscarla y finalmente la encontró en el campo de entrenamiento, pero no estaba sola. Junto a ella había un desconocido que se identificó como Bertolt Schiffer, un periodista independiente infiltrado en la base para investigar a las hadas. Cuando quiso preguntarle por la heroína Tiat, antes de responder, Pannival entendió la trampa. Cualquier respuesta, verdad, mentira, negativa o ataque, podría convertirse en el mensaje que él quisiera publicar. En lugar de caer en su juego, comenzó a decir disparates para confundirlo, y cuando lo consiguió, le dio 5 minutos para abandonar la base antes de reportar ruidos sospechosos. Bertolt se marchó intentando conservar la dignidad, y Pannival finalmente respiró aliviada. Bertolt logró salir sin ser descubierto y llegó hasta un teléfono público en las calles casi vacías de Liel. Su cliente exigió la información de inmediato, pero él prefirió esperar. Como periodista, sabía que una historia verdadera y bien construida podía valer mucho más. Después de colgar, se dirigió a una taberna, aunque antes de llegar percibió una presencia en un callejón. Sabía que podía marcharse, pero la posibilidad de obtener una exclusiva venció al miedo. Llamó a la figura y una silueta negra comenzó a levantarse lentamente frente a él. Margo había sobrevivido de milagro a varios disparos, pero continuar con vida no le parecía una bendición, pues las personas que quería salvar habían muerto y ella seguía respirando. A pesar de estar bajo los efectos de la anestesia, consiguió distinguir una presencia en la habitación. Lo reconoció como Código B, uno de los niños utilizados por el Bajo Mundo después del incidente de Elpis. Margo había escapado años atrás y temía que los demás la odiaran, pero él no había venido a reclamarle. Le informó que había rastreado y asesinado a quienes los compraron, encerraron y utilizaron. También le agradeció haber revelado el secreto de las hadas. Para él, aquello demostraba que la Guardia Alada había ocultado un poder capaz de salvarlos y había decidido no intervenir en Elpis. Por eso, serían su siguiente objetivo. Margo intentó negarlo y detenerlo, pero no podía hablar ni moverse. Código B se despidió con la calma de quien decía adiós por última vez. Desesperada, Margo consiguió caer de la cama, derribó una mesa y abrió sus heridas mientras intentaba advertir a una enfermera, pero nadie entendió su súplica, y un nuevo sedante la hundió otra vez en la oscuridad. El ambiente dentro y fuera de la base se volvió incómodo. Pannival y Colon recibieron una posición especial en la Guardia Alada, pero el reconocimiento también creó distancia. Quienes antes las trataban como compañeras, ahora sabían que eran hadas.
Además, frente a la entrada, se reunían manifestantes de distintas islas. Algunos las celebraban como heroínas y otros las rechazaban con miedo, viéndolas únicamente como armas. Durante el almuerzo, Paníbal y Colon hablaron de Riel, quien se negaba a marcharse porque seguía esperando a Fyodor y Laquish. Pensaron que quizás aceptaría ir al almacén de hadas si ellas la acompañaban. Colon retomó entonces su conversación pendiente. Había aceptado el final de Laquish y Fyodor porque ambos lucharon por algo que deseaban, pero no podía hacer lo mismo con Paníbal porque ni siquiera sabía qué buscaba. Paníbal admitió que no quería morir, aunque tampoco se aferraba a la vida con todas sus fuerzas. Le pidió a Colon recordar a Valesi, la quinta hermana, cuya muerte durante su infancia cambió para siempre su manera de entender la existencia. Colon entonces comprendió su postura, aunque no logró aceptarla. En cambio, Paníbal se sintió aliviada. Confesarlo fue como quitarse un peso de encima. Después de eso, visitó a Riel y le propuso viajar juntas al almacén. Cuando la niña preguntó si Fyodor y Laquish también irían, Paníbal respondió que quizá llegarían después. Eso bastó para que Riel aceptara de inmediato. Rantolk vivía en la isla número 5 bajo la tutela del gran sabio. Ahí conoció a Ginkusa, una mujer de piel y cabellos blancos y ojos plateados, perteneciente a una raza creada por los visitantes para cuidar el árbol del mundo, y también a Odette Gundakar, una mujer inteligente y entrometida que, como Rantolk, había sido elegida por su capacidad para influir en el futuro. Tras fracasar al intentar entrar en un almacén sellado, Odette revisó la biblioteca del gran sabio y encontró ahí notas sobre los nombres y la naturaleza de las 17 bestias. La conversación fue interrumpida de golpe cuando Nefren entró a través de una ventana con sus últimas fuerzas. Les contó lo sucedido en la isla número 2, el encuentro con la bestia que había escapado del cuerpo de Jet Nail y la desaparición de los visitantes y el gran sabio. Sin ellos, el continente flotante estaba condenado. Junto a Ren había un joven de cabello oscuro envuelto en telas. Ginkusa lo reconoció como el Ágata Negra, aunque Rantolk lo conocía por otro nombre. Ren pidió que cuidaran de él y cerró los ojos. En el presente, Ran advirtió a Aisia que Odette se dirigía a Liel. Después de conocer sobre el fin del mundo, había robado objetos peligrosos y reclutado soldados. Ran sospechaba que usó los ojos de los Imp para mezclar su mente con la de Nefren y acceder a sus recuerdos ocultos. Si era verdad, una parte de su hermana continuaba viviendo dentro de Odette. Aisia, Ginkusa y el comandante de la quinta división confirmaron que las islas se estaban acercando entre sí. El mundo, antes sostenido por el gran sabio y los dioses de la tierra, ahora dependían únicamente de Nefren, y ese equilibrio duraría como máximo 2 años. Después, las islas se unirían en una masa de roca y caerían a la superficie, y la presencia del Kroyans agravaba el desastre. Aunque alguien sobreviviera al colapso, la bestia podía absorber todo el continente remanente. Tenían buenas y malas noticias. Las buenas eran que las muestras de Colon ofrecían una esperanza. La asimilación era más débil en unas zonas que en otras, lo que sugería la existencia de un núcleo capaz de influir sobre toda la bestia. Las malas eran que grupos relacionados con el cielo supremo habían filtrado información sobre las hadas y las armas excavadas, y parte de sus hombres y recursos avanzaban hacia Liel. La operación contra el Kroyans podía sufrir sabotajes, ataques externos
e incluso fuego de artillería. Mientras el mundo se acercaba a su fin, sus habitantes comenzaban a enfrentarse entre sí. Hannibal y Colon recibieron unos días de vacaciones. Como Riel continuaba escapándose y todavía no podían enviarla a la isla número 68, aprovecharon el descanso para llevarla disfrazada a la ya casi abandonada ciudad de Liel. Una lluvia repentina las obligó a refugiarse en alguna tienda. Esta resultó ser una juguetería. Mientras iban a hablar con el dueño, Riel se escabulló hasta encontrar una muñeca de su tamaño y se aferró a ella. Pensaron en comprarla, pero vieron que su precio era demasiado elevado. El dueño estaba dispuesto a rebajarla cuando irrumpió un hombre empapado que aseguraba estar siendo perseguido. El dueño lo reconoció, era su yerno, y también lo hizo Hannibal. Era el periodista que se había infiltrado en la base. Hannibal también detectó a los perseguidores en los tejados, pero una sombra negra los derrotó antes de que se acercaran más. Bertolt les confesó que querían robar su información para atacar a la Guardia Alada. A cambio de haberles revelado esto, les pidió responder una pregunta. Les preguntó qué sentían las hadas al proteger a personas desagradecidas que incluso intentaban aprovecharse de ellas. Hannibal respondió que luchaban por sus propias razones. Ayudar a otros era solamente una consecuencia y nunca esperaron gratitud. La respuesta desconcertó a Bertolt. Habría sido más fácil convertirlas en heroínas puras y denunciar la crueldad de la Guardia Alada. Pero resultó que ellas no luchaban por la justicia, sino para proteger cuanto podían alcanzar. Cuando terminó la lluvia, el dueño les vendió la muñeca con un gran descuento. En el camino de regreso, Hannibal alcanzó a ver otra vez a la sombra. Lo distinguió como un joven de cabello, ojos y ropa negros. Rechazó de inmediato la idea que surgió en su mente y bromeó con que quizá estaba alucinando. Aquel hombre estaba muerto. Solo podía ser una ilusión. Esa tarde, camino a su apartamento, Bertolt encontró a la sombra que había derrotado a sus perseguidores. El desconocido observaba un periódico sobre Fyodor Yesman, el autoproclamado rey demonio. Cuando Bertolt le preguntó qué sentía por él, respondió que nada, porque no conocía a esa persona. Luego le advirtió que los hombres que lo perseguían podrían estar relacionados con experimentos de True World o con las investigaciones de Elpis sobre las bestias, y que eran demasiado fuertes para que la base de la Guardia Alada los controlara con facilidad si iniciaban un motín. Finalmente, dejó la decisión en manos del periodista. Podía alejarse, investigar más, publicar la historia o advertir a la Guardia Alada. Ginkgo se reunió a los soldados para explicar la operación contra el Kroyans. Empezó explicando su origen y poder. Su nombre podía significar confianza inquebrantable, fe o dependencia. La bestia entonces era la manifestación de la confianza llevada al extremo. El cristal invitaba a todo cuanto tocaba a convertirse también en piedra. Sin embargo, todas sus víctimas estaban conectadas, de modo que destruir el núcleo que influía sobre el conjunto podía desintegrarla por completo. La posibilidad de vencer a un enemigo considerado invencible despertó aplausos entre los soldados. Pero encontrar el núcleo no era suficiente. Las bestias desconocían la muerte y las hadas eran las únicas que podían matarlo porque su veneno, cercano a ese concepto, conseguía grabarlo en sus cuerpos. Hannibal entendió entonces la opción que se negaban a pronunciar. Una de ellas tendría que abrir la puerta de hadas y afectar todo el núcleo para destruirla. El Dr. Margomedari recibió un informe sobre los intentos de varias potencias por fabricar armas con hadas soldado.
En 5 años, 29 hadas inmaduras habían muerto en experimentos destinados a imitar la tecnología de Elpis y de la Guardia Alada. Como las hadas eran espíritus de personas muertas, la ley no las reconocía como vida inteligente, entonces nada impedía capturarlas o utilizarlas. Fyodor había revelado su existencia al público para cambiar esa situación, aunque Margomedari sabía que la publicidad no detendría las investigaciones clandestinas. Consideró vender su tecnología de ajuste a la Cámara de Comercio del Granate Naranja, que actuaba siguiendo las indicaciones de Fyodor, pero entregar documentos solo provocaría nuevos avances, pruebas y víctimas. Por eso eligió otra solución: crear una escuela. Las organizaciones interesadas enviarían aprendices y él les enseñaría el método personalmente, vigilando cómo se transmitía y utilizaba. Naiglato y Willem solían decir que Tiat, Lakish, Colon y Pannibal siempre estarían juntas. Aunque originalmente habían sido 5, Valesi murió primero, después Lakish, y Tiat cada vez estaba más lejos. Ahora solo quedaban Pannibal y Colon. Pannibal se preguntó quién sería la siguiente y temió quedarse sola, perdiendo todo lo que sus hermanas le habían enseñado. El núcleo del Croyans ya estaba localizado y podía destruirse si una de ellas abría la puerta de hadas. Una desaparecería y la otra tendría que quedarse atrás. El calendario marcaba la fecha elegida meses atrás para que Tiat, Colon, Lakish y Pannibal encontraran ese final. Las circunstancias habían cambiado, pero el resultado parecía el mismo. Ambas hermanas viajaban a bordo del Galcón, una enorme aeronave de transporte modificada para combatir cuando sonó una alarma. Hannibal supo de inmediato que algo iba mal. El Croyans no podía atacar a distancia. El casco se sacudió súbitamente y las comunicaciones confirmaron lo peor. Aeronaves desconocidas les disparaban. Código B recibió la confirmación de que sus escuadrones estaban preparados. Los disturbios serán iniciados por ciudadanos y viajeros resentidos contra la Guardia Alada, no por los herederos de Elpis. Sus líderes confiaban en que la presencia de civiles impediría una represión violenta. Aunque las drogas habían deformado su cuerpo, Código B conservaba el entrenamiento necesario para moverse sin ruido. Avanzó como un fantasma mientras la multitud derribaba las puertas y atravesaba la alambrada, permitiendo que grupos armados entraran por otros puntos. La Guardia Alada contuvo el motín con más eficacia de la esperada, pero varias unidades enemigas se dirigían hacia el arsenal número 5 mediante mapas filtrados desde el interior. Todo parecía demasiado evidente. Entonces, ante el comandante, aparecieron Nax y Odette. Ella le advirtió que el arsenal era solamente un señuelo. Los verdaderos objetivos eran el almacén clasificado 0 y el puerto, ya que si este último caía, la isla número 38 quedaría aislada. El comandante, sin tener más opción que creerle, movilizó a sus tropas. Después le preguntó a Odette si ella había organizado el ataque. Ella respondió que, al contrario, había intentado detenerlo, pero sus aliados actuaron por su cuenta y el plan escapó de su control. El Galcón estaba en desventaja porque había sido modificado para bombardear al Croyans con proyectiles de piedra, no para librar una batalla aérea. Aisia evaluó sus opciones. Destruir los cañones enemigos no evitaría una embestida, y romper los motores haría que la aeronave cayera sobre la isla y fuera devorada por la bestia. Cuando Colon entró en la sala de mando, Aisia intentó admitir que la única solución parecía ser matar a todos los ocupantes.
Pero entonces llegaron recuerdos de Natania y de quien les ordenó derribar la aeronave. Había sido un oficial militar de segundo grado. Ahora, Ace ocupaba ese mismo puesto. Colon decidió ignorarla y eligió otro camino. Llevaría a un técnico capaz de pilotar hasta el puente de la nave enemiga para desviarla. Aisea corrió a abrazarla, aliviada de que desobedeciera una orden que ella misma detestaba. Colon entonces saltó al cielo con el técnico y pidió que, si encontraban a Pannibal, la enviaran tras ella. En otra sección del Galcón, Pannibal encontró destruido el Ignus Mario. Sin aquel cañón, ya no podían abrir una ruta hacia el núcleo de la bestia, y la cosa empeoraría ya que una segunda aeronave enemiga se aproximaba. Como no había tiempo para regresar y reparar el cañón, Pannibal, decidida, se puso los zapatos de piedra, vertió venenum en su arma y saltó hacia la isla número 39. Atravesó el cristal negro sin tocarlo hasta llegar a una sala donde encontró el corazón del Croyans, una estatua blanca ennegrecida desde la base. Su espada rebotó en el primer intento de cortarlo. Cuando Pannibal aumentó su venenum, logró hacer un corte, pero sus dedos comenzaron a cristalizarse. Parecía que la espada la había traicionado y actuado como un puente para la asimilación. Entonces decidió dejar de controlar su venenum y acercarse deliberadamente a la muerte. Si abría la puerta de hadas, destruiría el núcleo. Si fracasaba, al menos dejaría información útil. La cristalización alcanzó su hombro mientras reunía todavía más poder. Estaba convencida de que ganaría, pero justo antes de la explosión, vio los rostros de sus hermanas, de Naiglato, de Willem y de Fyodor. El deseo de seguir con ellos hizo vacilar su venenum y la oscuridad envolvió su conciencia. Mientras las unidades de los herederos de Elpis caían, Código B seguía aferrado a una pregunta. Si la Guardia Alada era tan poderosa, ¿por qué no los protegió durante la tragedia de Elpis? Lleno de rabia, mordió varios tubos de droga. Sus músculos crecieron sin control, sus órganos comenzaron a fallar y sus dedos se pudrieron. Pero durante unos minutos se volvió imparable. Las balas se hundían en su carne sin detenerlo y cada golpe apartaba a los soldados. Derribó guardias y puertas hasta llegar al almacén clasificado 0. Se puso a buscar hasta encontrar la caja que contenía los frascos de Elpis. No sabía exactamente qué poder guardaban, pero los rumores le bastaban. Rompió el cristal y recibió la asimilación como una salvación, convencido de representar a todos los abandonados por la Guardia Alada. Cuando la bestia devoró su cuerpo, comenzó a extenderse por el suelo. Desde ahí podía consumir la base, Liel y toda la isla número 38. El desastre había sido liberado. Pannibal despertó en un espacio blanco y turbio, sin suelo, cielo, ni necesidad de respirar. Había perdido. Su deseo de quedarse permitió que el Croyans la consumiera. A su alrededor flotaban incontables siluetas sin edad, sexo, raza ni identidad. Catena continuaba en su mano y, a través de ella, escuchó la voluntad de la bestia. Erradicar el pecado. El pecado es la explotación. El pecado es la violencia. El pecado es la agresión. El pecado es la exclusión. Pannibal comprendió que el Croyans borraba toda diferencia y convertía una verdad sencilla en la única forma posible de pensar, y tarde o temprano ella también perdería su identidad. Para evitarlo, se le ocurrió un plan. Fingió aceptar la doctrina de la bestia y permitió que su silueta comenzara a desvanecerse. Mientras restaba la idea de la bestia, en el último instante propuso destruir al propio Croyans. La confusión y contradicción dividió a las almas.
Unas intentaron declarar a El Croyans como una excepción, mientras otras insistían en que una verdad absoluta no podía tener excepciones. Es así que la unidad perfecta se quebró y la bestia colapsó. Hannibal recuperó la conciencia en el teatro. El núcleo había desaparecido, pero el edificio se derrumbaba. Sin fuerzas para moverse, aceptó que aquel podía ser un buen final y cerró los ojos. Entonces, algo irrumpió en el lugar, destruyendo la solemnidad de su despedida. Al abrir los ojos, vio un color verde lleno de vida. Era Tiat. Hannibal se alegró, pero también sintió culpa porque creía que Tiat moriría con ella. Su hermana se negó a aceptar la despedida y le pidió que pensara en regresar a casa, bañarse, cenar y desayunar al día siguiente. Hannibal confesó que no podía mirar hacia el futuro como ella. Entonces, Tiat levantó a Mornen. Había descubierto que la espada capaz de conectar mentes no tenía que unirlas mediante odio, también podía hacerlo por afecto. Le pidió nuevamente que lo intentara. Hannibal lo hizo. Imaginó llevar a Riel a casa y comer panecillos con mermelada con ella y sus demás hermanas. Ese pequeño deseo activó a Mornen, cuya luz abrió grietas en el techo hasta crear una salida. Mientras Tiat la cargaba, Hannibal volvía a perder el conocimiento, pero había decidido que, aunque tuviera que luchar por cada respiración, viviría para alcanzar aquel desayuno. La isla número 38 superó la crisis, el Croyan se desintegró y la llegada de una aeronave de la primera división con Tiat a bordo impidió la destrucción del Galcón. Las pérdidas fueron importantes, pero menores de lo esperado. El puerto quedó casi inutilizado y el almacén clasificado 0 desapareció. En su lugar surgió una estatua monstruosa de cristal negro con el rostro de Código B. Su verdadero nombre era Lucius Gundakar, un niño de la isla número 13 al que habían arrebatado su familia, su patria y su identidad. La asimilación que debía destruir la isla no avanzó. El almacén y todo su contenido habían sido reemplazados por una montaña de arena gris inmune al Croyans, dejando únicamente la estatua de Lucius. Odette fue encerrada en la antigua celda de Fyodor. Durante el interrogatorio, confirmó que poseía una fracción de los recuerdos y emociones de Nefren. Gracias a ellos, estaba realizando el trabajo sucio para detener el final que les esperaba. Además, confesó que la derrota del Croyans no cerraba la amenaza, al contrario, era el detonante de la verdadera batalla. Aisea se negó a creerle sin pruebas. Odette le pidió recordar la lucha contra la sexta bestia en la isla número 15. Junto con la vida número 217 del Timer, había surgido una bestia diferente que Kutori logró detener llevando su cuerpo más allá de los límites. Su nombre era Erit, la bestia destinada a surgir. En una llanura de arena gris, una niña encontró el cadáver destrozado de una joven. Sin miedo, tiró de sus dedos y extrajo una figura translúcida de cabello azul. La tocó y estiró sus mejillas, pero el espíritu no respondió. Aún así, la niña no se rindió. En el cuarto de las hadas, Hannibal examinó su brazo derecho convertido en cristal negro. Era duro, pero podía moverlo y sentir. Tiat confirmó que no provocaba asimilación. Aisea decidió observarlo antes de amputarlo, pues podía servir ante amenazas futuras. Hannibal sospechó que aquel fragmento del Croyans había elegido confiar más en ella que en la bestia original, y por eso continuaba existiendo ahora como parte de su cuerpo. Después preguntó por el almacén 0. Tiat no había podido entrar porque seguía clasificado, aunque escuchó que todo estaba cubierto de arena gris. Hannibal recordó entonces a la sombra negra de Liel. Se parecía demasiado a él, pero no podía hacerlo. Aquel hombre ya no estaba en este mundo.
Bajo una intensa lluvia, Bertolt recorría Liel junto al hombre de negro. Había renunciado a la exclusiva para proteger a la isla. Al fin y al cabo, era su ciudad natal. Entre la bruma apareció Pannival, empapada y con 2 espadas de madera. Arrojó una al desconocido y pidió a Bertolt que retrocediera. Pannival inmediatamente combinó ataques de espada, pierna y codo para acortar la distancia. El hombre desvió cada golpe con movimientos aparentemente lentos y desmontó poco a poco su postura, hasta hacer volar su arma. Desde el suelo, ella reconoció la técnica antigua, la forma de leer al rival y ocultar la intención. Todo coincidía con sus recuerdos. Confundida, agitada y esperanzada, lo llamó Willem, pero no obtuvo respuesta. Al levantarse, comprendió que el estilo había empezado con movimientos ortodoxos y después los había convertido en engaños y fintas, una técnica que también conocía. Con la voz temblorosa y las lágrimas contenidas, pronunció otro nombre: Fyodor. El hombre permaneció inmóvil y en silencio bajo la lluvia. Y después de ese extenso resumen, no podía faltar la parte hablando un poco de lo que me ha parecido a mí. Y es que, después de todo lo ocurrido en los anteriores volúmenes, Tsukamoka llega a un punto bastante extraño. El conflicto principal terminó, varios protagonistas murieron y, en teoría, tocaría adentrarse a una nueva etapa. Sin embargo, el volumen 7 no se siente así para nada. Funciona más como un epílogo del anterior que como uno propio, porque gran parte del volumen se dedica en mostrarnos las consecuencias de las acciones de Fyodor y Lakish sobre los que quedaron y sobre el propio mundo. Esto también provoca una especie de embudo narrativo. Antes seguíamos a Tiat, Fyodor y Lakish, además de varios secundarios recurrentes. Ahora el enfoque se cierra casi por completo alrededor de Pannival, Aisia y el nuevo personaje, el periodista Bertolt, que no sé qué tanta participación tendrá más allá de este volumen. Y este cambio no es necesariamente malo. El problema es que refuerza la sensación de estar viendo, como digo, un epílogo estirado hasta la extensión de un volumen completo. Hay ideas importantes, pero no parece haber suficiente contenido para llenar todo el tomo. Así que varias conversaciones repiten información, algunas escenas se alargan y ciertos capítulos terminan sintiéndose como relleno. Aún así, hay 4 puntos importantes que me gustaría tocar, los cuales son el enfoque sociopolítico de este volumen, Pannival y sus revelaciones correspondientes, el Kroyans y su naturaleza tan interesante, y obviamente el misterio del hombre de negro. Primer punto. La parte más importante del plan de Fyodor no ocurre en el campo de batalla, sino después de su muerte. Y es que vemos que su plan es básicamente una copia del de Willem años atrás en Corna di Luce. Él se convierte en el villano y deja a las hadas como las heroínas que detuvieron una amenaza mundial. Pero Fyodor añade lo que le había faltado a Willem: hacer público todo el suceso, vendiendo una versión incompleta y manipulada de los acontecimientos que funciona porque ofrece al público una historia sencilla. Hay un culpable al cual odiar y una salvadora a la cual admirar. Así, el volumen habla del poder de los medios para tergiversar y endulzar los hechos hasta convertirlos en una verdad aceptada, cosa que después se refuerza con el personaje de Bertolt. Y esto obliga a la Guardia Alada a cambiar. Ya no pueden esconder a las hadas, enviarlas a morir y actuar como si nunca hubieran existido.
por eso ellas, y especialmente Tiat, pasan a ser heroínas reconocidas públicamente. Pero no todo es tan fácil y bonito. Los capítulos de Margomedari, Código B y las manifestaciones frente a la base de la Guardia Alada dejan claro que ni siquiera todo el plan y sacrificio de Fyodor son suficientes. Segundo punto, uno de los mayores aciertos de este volumen es finalmente poner el reflector sobre Pannibal. Hasta ahora era el personaje del grupo principal más envuelto en misterio, del que conocíamos menos, y es que con Tiat y Lakish ya tuvimos volúmenes con ellas siendo las protagonistas. Colon no ha tenido tampoco tanto tiempo, pero con ella parece que realmente es así de simple el personaje. Aquí tenemos la revelación de Valesi, una quinta hermana que murió en un accidente cuando eran niñas. Sí, se siente un pelín forzada su introducción, pero sirve muy bien para explicar la personalidad y filosofía de Pannibal, además de darle sentido a su manera de luchar y relacionarse con los demás. Su arco es corto, pero funciona porque no consiste solo en conocer su pasado, sino que durante la batalla, Pannibal finalmente da ese paso que tanto había negado y reconoce que realmente quiere vivir. Tercer punto. La naturaleza del Croyans es probablemente la idea más extraña pero también interesante que hemos visto hasta el momento con las bestias. Ya que esta no te ataca directamente, pero si llegas a tocarlo, prácticamente puedes darte por muerto. O en realidad no, ya que descubrimos que en su interior convergen incontables almas que han perdido su identidad. Cosa que me recordó mucho al proyecto de instrumentalización humana en Evangelion. Esa fusión de las almas en un mar donde los límites del ego colapsan para evitar el sufrimiento, pero a costa de lo que los hace humanos. Claramente hay cierta similitud. Y el enfrentamiento me gusta mucho porque, a diferencia de con otras bestias, el Croyans funciona más como un enemigo conceptual que físico. No busca derrotarte y no puedes derrotarlo mediante fuerza bruta. Y por último, justo cuando parece que la novela va a dejar este misterio para más adelante, tenemos el capítulo 5, donde Pannibal va a enfrentar directamente al hombre de negro. Durante el breve enfrentamiento, Pannibal reconoce en él la técnica de Willem, pero también decisiones y gestos claramente pertenecientes a Fyodor. La novela en este punto todavía no aclara qué o quién es, aunque las pistas parecen apuntar hacia un Fyodor fusionado con el Shanteur, que a su vez está fusionado con Willem. Así que tendremos que esperar al siguiente para que expliquen exactamente qué carajos está ocurriendo. Y a todo esto, pasando un poco desapercibido, se suma lo de la bestia Erit, una nueva pero al mismo tiempo no tan nueva bestia, porque es una cosa loquísima, que algo que vimos desde el episodio 3 o 4 del anime y que parecía una escena que nunca tendría explicación, necesitará 3 volúmenes más de Sukazuka y 7 de Sukamoka para finalmente comenzar a tenerla. Me parece una locura de escritura a largo plazo. Por eso, más que inaugurar una tercera etapa, el volumen 7 se encarga de cerrar la anterior atando los pocos cabos que faltaban y dejar preparado el terreno para que ahora sí, en teoría, el volumen 8 haga eso. No es un volumen perfecto, tiene claros problemas de ritmo, pero sigue siendo igual de bueno. Es increíble todas las cosas que suceden y se revelan. Eso sería todo por mi parte.
Después de la anterior pequeña, gran pausa, intentaré que los siguientes videos sean un poco más seguidos. Si les gustó, dejen un me gusta y un comentario y nos vemos en la próxima. Adiós.